Esta historia es una historia alternativa a Dragon Ball, un What If si lo preferís, y aquí vamos con la novena parte de ¿qué hubiera pasado si Kakaroto nacía en vez de Raditz? Sin más que decir, comencemos. Radito, la fusión de los dos hermanos Saiyajins, desplegaría un poder sin igual, uno que superaba toda comprensión de los presentes ahí, con incluso Cell deteniéndose en sus ataques hacia los demás guerreros, experimentando el mismísimo terror ante ese poder, pero recapacitando y esperando que usando su máximo poder eso no tuviese ninguna diferencia, ya que todos los guerreros ahí parecen haber perdido la capacidad de transformarse en Super Saiyajin, o al menos, eso pensaba Cell. Porque efectivamente, Cell confundió el estado definitivo de todos, en especial los hermanos Saiyajins, con que ellos habían perdido acceso a sus transformaciones doradas o de monos humanoides, cuando eso era muy lejos de la verdad, simplemente que el potencial desbloqueado del anciano Kaioshin era muchísimo mejor. Radito estaba a punto de transformarse subconscientemente en Super Saiyajin 4, pero entonces se dio cuenta que como sus dos partes obtuvieron sus potenciales desbloqueados, tal vez él también podía acceder al suyo, activando en vez de ello su estado definitivo, y ahí, aunque Cell no veía visualmente ninguna diferencia, claramente podía sentir el monstruoso y colosal ki que desprendía de esa fusión, no pudiendo negar su terror y desesperación en su cara. Se trataría de escapar de la Tierra, con Radito, viéndolo como un acto de cobardía extremadamente cómico, quedándose parado en el suelo sin hacer nada, con todos los demás, preguntándole si iba a dejar que Cell se escapara, con ese afirmándole a sus amigos que no se preocuparán, no iba a hacer algo tan estúpido, y entonces, poco a poco, empezaría a cargar un Kamehameha de manera relajada, hasta que eventualmente, cuando todo el nombre de la técnica fue dicho al completo, lanzaría una poderosa y colosal ráfaga de ki bestial, que alcanzaría rápidamente a Cell saliendo de la Tierra, con ese no pudiendo esquivar el ataque, debido al diámetro gigantesco de la onda de energía, recibiéndola de lleno sobre él, siendo completamente desintegrado y aniquilado hasta la última célula, hasta el último pedazo de goma de su cuerpo, del cual podría haberse regenerado con las habilidades de Majin Buu, y así, finalmente, salvando a la Tierra, y probablemente al universo, de la amenaza más grande que hubiesen conocido jamás, aunque anticlimática. Aunque la alegría se acaparó de todos los presentes ante esa victoria, rápidamente todo fue compensado por la triste noticia de que al parecer, la fusión entre Raditz y Kakaroto, sería permanente, poniendo muy triste en especial a sus hijos, mientras que Radito, se preocupaba sobre cómo demonios iba a explicar toda esa situación a sus esposas, con Kaioshin y Kibito lamentando esa situación, pero diciéndoles que era la única forma de derrotar a Cell con los poderes de Majin Buu, o eso pensarían todos, pues por alguna extraña y loca razón, tras una hora de que esa fusión se hubiese formado, Kakaroto y Raditz volverían a ser dos individuos aparte, haciendo que la fusión se terminará sin ninguna razón para el asombro de los dioses, mientras que los dos hermanos, se burlarían de esos mismos, diciéndoles de que claramente, no estaban tan informados sobre sus propios artefactos y poderes como ellos pensaban, algo que sería tomado como una gran ofensa para los dioses, pero que la aceptarían a pesar de todo, avergonzados de darse cuenta de esta situación, incluyendo al anciano Kaioshin. En todo caso, aliviados de que toda esta pesadilla hubiese acabado, Kakaroto y Raditz entregarían los arcillos Potara de vuelta a los dioses, mientras que Kaioshin y Kibito, agradecerían toda la ayuda que les habían dado los guerreros con esa amenaza, y Shin les diría que si algún día quieren venir a entrenar nuevamente en el planeta supremo, eran los bienvenidos, con Kakaroto y Raditz diciéndoles que ya se lo pensarán. Como tal, tras todos esos eventos, la vida en la Tierra retomaría su curso de manera pacífica durante un largo tiempo, pues técnicamente, todos los eventos entremezclados entre Majin Buu y Cell, ocurrieron mucho antes que en la historia original, con toda esta aventura habiendo ocurrido incluso 6 meses antes de la saga de Cell original, haciendo que todos los guerreros, tengan prácticamente una década paz absoluta donde no ocurriría absolutamente nada. Eso permitiría a todos entrenar en un ambiente ideal con las mejores condiciones, con los hermanos Saiyajins, nunca habiendo dejado de entrenar por más que se hubiesen vuelto así de fuertes, mientras que sus hijos entrenaban al mismo tiempo que vivían como niños y adolescentes normales mientras cumplían con sus estudios, en especial Einstein, presionado por su madre Chichi, mientras que Gohan era mucho más libre de actuar como él quería por parte de Bulma, al ya saber de la genialidad de su hijo heredado de ella misma,
y no tener ningún complejo sobre el éxito social de ese mismo. Kakaroto y Raditz, con el paso de los años, se darían cuenta de que en realidad, el estado definitivo solo era un potenciador del máximo poder de esos, pero sin ningún desgaste de energía adicional, entendiendo que para volverse más fuertes, tenían que primero perfeccionar e incrementar sus poderes brutos sin ese estado otorgado por el anciano Kaioshin, perfeccionando por ejemplo su control sobre el Super Saiyajin 4, y aumentando sus estados base tanto como podían hacerlo, con los demás siguiendo el ejemplo de los hermanos Saiyajins, pero claro, en menor medida, pues a pesar de todo, seguían siendo mucho más débiles que los Saiyajins, pero abismalmente más fuertes que en la historia original al esos también tener sus estados definitivos que podían aprovechar para mejorar. Eventualmente, al haber agotado todos los conocimientos que años atrás, Shenlong les dio para incrementar sus poderes como Saiyajins, los dos hermanos contactarían a Kaioshin para que ese les dejara entrenar en su planeta supremo, a falta de mejores lugares o métodos de entrenamiento para seguir mejorando. A pesar del bajo poder de esos dioses, por lo menos, las excelentes condiciones y resistencia del planeta supremo, permitía a Kakaroto y Raditz entrenar a niveles impensables en la Tierra, permitiéndoles en seguir mejorando brutalmente sus habilidades y límites, incluso empezando a aprender algunas técnicas de los Kaioshins por aburrimiento, como el Kaikai, la teletransportación de los dioses. Con el paso de los años, y un mejor entendimiento de las habilidades divinas que tenían los Kaios, fuera de sus poderes brutos, Kakaroto y Raditz, extrañados, les preguntarían a esos de por qué no podían sentir sus kis a ellos, con Kaioshin y el anciano, explicándoles sobre el ki divino, y su naturaleza que los separaba y les ponía aparte del resto de mortales. Kakaroto y Raditz, intrigando por esa historia de ki divino, les preguntarían si era algo que podían aprender, y aunque los Kaios no estaban muy seguros de cómo, pensarían que sí se podía hacer, dado que ya existían casos de dioses que no nacieron siendo seres divinos por naturaleza, como era el caso de la persona que encerró al anciano Kaioshin en la espada Z. Y así, durante los siguientes años, aunque de manera muy tosca y lenta, los Kaioshins intentarían con su limitado conocimiento, en enseñar a los dos hermanos Saiyajins, en usar el ki divino, esperando que eso pudiese maximizar sus poderes, control, y habilidades de Kaioshin que ya estaban aprendiendo de por sí. Aunque el hecho de que los hermanos tuviesen que volver a la Tierra de vez en cuando para tener una vida normal con sus familias, más, el lento aprendizaje debido a los pésimos maestros en el ki divino que eran los Kaioshins, hacía que los resultados tardaran muchos años en mostrarse, eventualmente, algún día, alrededor de la época en la cual habría ocurrido normalmente la saga de Majin Buu, de repente, Kakaroto, activaría un poder diferente al Super Saiyajin cuando ese intentó transformarse en un entrenamiento en contra de su hermano Raditz, activando completamente el ki de los dioses para el asombro de todos, y sobre todo, con ese obteniendo una nueva apariencia exclusiva para manifestar ese ki divino, con los Kaioshins no teniendo ninguna duda, el poder que tenía Kakaroto ahora, era claramente el de un dios, con Raditz, poco después al haber observado a su hermano, consiguiendo también ese poder, con esos dos y los dioses, no sabiendo que en realidad, habían hecho mucho más que dominar el ki divino, habían alcanzado el super, ese poder era gigantesco, monstruoso, y superaba todo lo que previamente habían alcanzado, incluso fusionados, y una vez que esos activaban sus estados definitivos, ese poder también evolucionó enormemente con el añadido del ki divino a su sumado de poder y potencial, volviendo los guerreros formidables a niveles abismalmente avanzados a la época. Tras ese increíble descubrimiento, los hermanos seguirían entrenando un tiempo más, para aprender más sobre esa nueva transformación divina, y dominar el ki divino a la perfección, hasta que eventualmente, llegaría la época en la cual Bills, el dios de la destrucción despertaría, con el único propósito de encontrar a su rival, el mismísimo Super Saiyajin Dios, con su ángel Whis, dándole noticias que le puso de muy buen humor, sospechando de que su rival, estaba mucho más cerca de aparecer de lo que incluso él habría imaginado. Y hasta aquí llegamos con esta historia. No olvidéis de suscribiros, y darle like al vídeo. Como también, de uniros a los miembros del canal, teniendo acceso a todos los vídeos antes que el resto del mundo. Y si deseáis pedirnos comisiones de teorías personalizadas a vuestra petición, nos podéis contactar por nuestro servidor de Discord creado para ese único propósito, o de simplemente comentarlo debajo del vídeo con una donación proporcional al precio de la comisión que nos pedís. Para más información, lean la descripción o el comentario fijado para saber sobre los precios por comisión. Y ahora sí, sin más que decir, nos vemos, hasta la próxima.